Gracias, Pablo, por acompañarnos esta noche. Y bueno, me gustaría mucho escuchar tu punto de vista sobre la actualidad nacional. Yo decía que desde el gobierno se habían abierto muchos frentes. Frentes con la Unión Industrial, que no había, la relación era excelente. Frente con los importadores, frente con Hugo Moyano. El problema de Vudú, que quiera o no, es una mochila bien pesada para la Presidente, entre otros. Y me gustaría tu opinión. Bueno, yo creo que el gobierno tuvo una serie de episodios parecidos, ¿no? Donde de pronto parecía que se habían abierto muchos frentes. Depende de qué lado uno estuviera, decía, ¿será porque están pisando muchos callos? O del otro lado, ¿será que se le ha dado por pelearse con todo el mundo y es un gobierno que tiene muy pocas pulgas para las relaciones públicas? Yo creo que es una vez más, si uno mira para atrás en los últimos 10 años, estuvo el conflicto del campo. La verdad que yo creo que peor que lo que fue el conflicto del campo, la ley de medios, el tema de las AFJP, las transformaciones que está encarando este gobierno son transformaciones muy medulares. Entonces es muy difícil que enfrente esas situaciones sin ningún tipo de oposición. O sea, la enfrenta con el 54% de los que están a favor y el 46% que está en contra total. O sea, no es un gobierno que genere medias tintas ni grises. Es un gobierno ámame o déjame. Y me parece que estos temas hay que tomarlos todos diferentes. El tema de comercio exterior es un tema netamente de divisas. Pero Pablo, convengamos en que quien levanta muros con respecto al resto del país, a ese 46%, es la Presidenta, porque es ella la que habla de esa división, cuando lo que tendría que hacer es, bueno, sumemos qué está pasando con el problema con la capital, es decir, defiende lo indefendible, está defendiendo el tema de los ferrocarriles diciendo que es la mejor política y que la apoya, cuando se sabe que la política ferroviaria es un desastre y que se hablaba de 5.000 millones para el tren bala, y cuando nosotros necesitamos que la gente viaje mejor, porque no hace turismo, sino que viene a trabajar, y que además el ferrocarril tendría que transitar a 80, 90 kilómetros por hora, 70 kilómetros por hora, y no a 15 como lo hace hoy, porque los rieles no dan, ni el equipo rodante tampoco. Sí, yo no soy un experto, ¿no?, en ferrocarriles, entonces no sé si puedo dar algún aporte interesante. Lo que sí, desde que yo era muy pequeño, los ferrocarriles eran un problema en Argentina, porque perdían dinero, porque andaban mal, o porque había accidentes como este accidente que hubo ahora, de menor a lo mejor cantidad cuantitativamente, pero siempre cuando se pierde una vida, sí, es como seguro, si se perdiera muchas vidas, ¿no? No soy un experto en esos temas. Yo, más que nada, retomando un poco la primera parte de tu pregunta, me gustaría, por ejemplo, Moyano y el tema del comercio exterior. El tema del comercio exterior es un tema netamente de divisas. Argentina en el año 2001 va a default y pierde el financiamiento internacional. Tiene que desarrollar una estrategia de autofinanciación. La única manera de autofinanciarse que tuvo el gobierno fue tener déficit, superávit gemelos, desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de la balanza comercial. Desde el punto de vista fiscal, el gobierno está muy justo en los últimos años, por las razones que ya sabemos.
aumentó el gasto porque es un tema de política económica, no porque es un error, porque el gobierno decidió llevar el gasto público de 30 a 45 puntos de PBI. Punto, es una decisión política. Y el financiamiento a través de el superávit comercial, hoy con el tipo de cambio actual, requiere de una política más cuidadosa con el tema de importaciones. No es que en Argentina no se importe, el año pasado se importaron 73.000 millones de dólares. Evidentemente, el impulso que tiene la economía, las tasas de crecimiento del PBI, que han promediado el 8% en los últimos 9 años, ha elevado el comercio exterior a multiplicarse por 3. Entonces, con el mismo superávit en términos nominales que había hace 6 o 7 años, el financiamiento es un poco más difícil. Teniendo en cuenta que además de esto hay una crisis internacional de magnitud, donde los optimistas dicen que el promedio de la tasa de crecimiento del PBI mundial va a ser el 50% de lo que fue en el 2010, el gobierno, desde la heterodoxia, y esto es muy importante entenderlo, desde la heterodoxia, aplica mecanismos y medidas que van en dirección de proteger las divisas. Claramente, si el análisis lo hace un economista liberal y dice, me parece mal esto, es lógico que le parezca mal, porque este no es ni un gobierno liberal ni tiene una política económica ortodoxa. Entonces, por el lado del comercio exterior, esta es la explicación. Por el lado del tema con Moyano, yo la verdad que a veces en Argentina es difícil también entender a la gente, ¿no? La gente que estaba muy enojada con Moyano cuando Moyano tuvo el episodio de Techín o el episodio de Clarín, resulta que hoy lo ve más rubio y de ojos celestes, y antes lo veía morocho, malo, y la verdad que es un poco difícil. En Argentina le pedían al gobierno que enfrentara un poco a Moyano para quitarle un poco de poder, para que no pudiera hacer lo que quería. Eso es lo que yo escuchaba. Sí, sí, lo hemos escuchado todo. Y ahora resulta que es la misma gente que tiene miedo porque sin el apoyo de Moyano el gobierno pierde influencia dentro de lo que es el conjunto de cuestiones que están relacionadas con la gobernabilidad. Tampoco lo veo. Yo veo que la popularidad de la presidenta sigue en las mediciones, no en las oficiales, sino en las, sigue más o menos en el mismo nivel, y es un gobierno de confrontación. Los gobiernos, digamos, dentro de la lógica populista, hay que entender esto. Cuando se produce un problema, se nuclea alrededor de ese problema un montón de gente de diferentes extracciones que tiene una misma opinión. Y el método de resolución de esos conflictos son mediante la confrontación. Este es un tema político que es así. Entonces, yo digo, el populismo es de confrontación, a mí no me gusta, perfecto. Lo que pasa es que es el gobierno que tenemos. O sea, es el gobierno que eligió la mayoría de acuerdo al sistema político que Argentina tiene hoy. Bueno, yo estoy de acuerdo en que hoy es el gobierno que tenemos y no tenemos que alentar ningún cambio, porque cualquier cambio en las circunstancias que está viviendo el país, que digamos que todo lo que nos rodea no es fácil. Lo peor que podría pasar, a mi entender, es que haya un cambio de presidente en estas circunstancias. Sí. Así que todos tenemos que estar en apoyar para que se sostenga. Así sea que llegue con muletas a la próxima elección, pero tiene que llegar. Sí, yo creo que eso en Argentina deberíamos tenerlo, esto ya lo tenemos que saber y tenerlo aprendido. Nosotros tuvimos la caída de un presidente en la mitad de su mandato, en el 2001, y el año siguiente el PBI cayó 11% porque en el 2002 empezó a crecer, el PBI rebotó en el segundo trimestre, sino la velocidad anualizada de caída
del PBI en el primer trimestre del año 2002 era casi el 20%, íbamos al 30 o 35% de desocupación. Creo que tenemos que aprender y de eso no volver a probar. Lo que yo no veo, Richard, desde mi punto de vista, es alguien que esté ofreciendo una alternativa interesante dentro de lo que normalmente sucedía con la oposición, ¿no? Generalmente los partidos que alternaban, radicales y peronistas, o radicales y socialistas, o peronistas y liberales, digamos, había un cierto balance entre las propuestas. Hoy no veo ni candidato ni propuesta, lo único que veo es crítica, y en algunos casos veo algo que me preocupa así mucho, que es la expresión de sentimientos hostiles, donde el driving force de la gente es el odio, y el odio no nos conduce a ningún lado. Eso me preocupa mucho. Vos mencionaste antes el enfrentamiento con Moyano. Lo que a mí me preocupa con el enfrentamiento con Moyano es que Moyano maneja, digamos que si quiere, parar el país o dejarlo funcionar. Porque él es el dirigente principal, no solamente de la CGT, sino del transporte interno. No, convengamos que si hay un paro de transporte, el país, ¿cuánto tiempo puede aguantar en esa situación? Y eso sí me preocupa, porque veo que el enfrentamiento con Moyano cada vez se hace más profundo. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, veo que evidentemente la situación ha cambiado, y que ese apoyo, esa alianza que había entre el gobierno y Moyano, evidentemente Moyano dice que ya no es lo mismo. De todos modos, yo creo que así como fue muy importante el apoyo de Moyano para el gobierno en su momento, fue muy importante el apoyo del gobierno para que Moyano sea el líder de la CGT, porque hay mucha otra gente que quiere sentarse en el asiento de Moyano, ¿no? Y de hecho, en este mismo momento ya hay encuestas donde entre los 4 o 5 candidatos que hay, Moyano da el 19-18% de probabilidades, con lo cual quiere decir que hay mucha otra gente. Yo creo que si se produce una lucha, puede ser una lucha, digamos, con alguna sensatez, porque tiene todas las de perder Moyano. Lo que pasa es que hoy tiene el 16, 17, 18 de aprobación, digamos, para no hacer el cambio. Pero si tiene el 5% y te para el país, es un drama. Bueno, va a tener el 1%. Si para el país, va a tener el 1%, porque no hay nadie en Argentina, después de haber padecido tasas de desocupación del 18 al 25%, lo que más queremos todos los argentinos es trabajar, y que nos dejen trabajar. Y entonces eso no lo puede saber nadie mejor que un líder sindical. Yo creo que Moyano, más allá de su desempeño desde el punto de vista sindical, es un hombre muy inteligente. Más allá de su formación, si la tiene o no. No se llega a lo que él es, y no es inteligente. No, me parece que es alguien muy, muy inteligente, con un potencial fenomenal. Si él lo cuida, a lo mejor puede hacer alguna construcción política en el futuro. En cambio, si todo lo que él quiere es lo que ya tiene, que es una silla en la CGT o en el gremio de los camioneros, yo por lo menos me vería decepcionado con referencia al potencial que yo creo que él puede tener en algún otro momento, dado que en la oposición no se vislumbra nada. ¿Y cómo ves él, si es posible brevemente, cómo vislumbras el futuro del país frente a todo este arco de conflictos? ¿Cómo salimos? Yo soy optimista por naturaleza, ¿no? Yo veo que Argentina en 9 años duplicó el PBI, triplicó el comercio exterior, bajó a 1/3 la desocupación,
en términos de participación internacional, no solo no nos caímos del mundo después de un default, sino que hemos hecho la reestructuración de deuda más exitosa, o por lo menos que los economistas que están en estos días aquí en Argentina nos están diciendo, y que es lo que le recomiendan a los europeos. Hemos bajado la relación deuda-PBI, hemos triplicado el consumo, hemos duplicado la inversión. Yo creo que si bien esos números son muy grandilocuentes y es muy difícil volver a repetirlos, creo que con algún grado de moderación, como hablábamos fuera de cámara con un empresario muy importante que va a estar ahora, no necesitamos crecer el 8 o el 9 todos los años, a lo mejor creceremos 3 o 4% este año o 5%, y creo que una tasa de crecimiento desde donde nos hemos posicionado a 4 o 5% anual, estabilizando los índices de precio y generando nuevas inversiones, yo creo que es un país más que interesante. Fuera de Argentina, yo recuerdo en Chicago, cuando hace 10 años yo te contaba que en el medio de la situación tremenda de Argentina y de default, en un grupo de intelectuales se visualizaba a Argentina como uno de los 10 países de mayor potencial para los próximos 30 o 40 años. Yo sigo pensando eso. Los otros días, en una entrevista que le hice a Aldo Abrán y a Jorge Jacobe, ambos coincidían en que para Argentina vienen por lo menos 2 décadas de bonanza, aprovechando el contexto que se da internacional. Gracias, Pablo. Gracias a vos por invitarme. Suerte. Vamos a un corte, por favor.